Vamos a hablar un poco acerca de la unidad en Cristo, en el vínculo del Señor. La unidad en el Señor. Hoy, la unidad en el Señor, mis hermanos, no es fácil. Es más, es muy difícil. No es algo, la unidad no sucede. ¿Cuántos de ustedes saben que la unidad no es un accidente? No sucede de la nada. Requiere mucho esfuerzo, requiere mucha energía, requiere un tremendo compromiso. Y sin eso, por más bienes que tenga una familia, más propiedad, nombre, lo que sea, no se mantendrá como una familia por mucho tiempo. Y sin esa unidad en el Señor, por más que tenga una iglesia, no va a llegar lejos, ni cumplirá su misión como parte del cuerpo de Cristo. En este mensaje voy a tratar dos preguntas y luego nos damos la prueba y salimos a Vejigante o donde quiera que el Señor nos lleve. Primeramente, ¿por qué es tan esencial? ¿Por qué tan indispensable es la unidad? Y número dos, ¿qué papel jugamos nosotros? ¿Qué papel juega tú y yo en asegurar, en garantizar, en guardar la unidad en el vínculo del Señor? Padre, nosotros acabamos de cantar que aquí estás. No lo queremos tomar por sentado. Sin tu presencia ni siquiera somos un pueblo. Señor, que nada ni nadie contriste el Espíritu de Dios. Maestro, que tú te sientas a menos en este lugar. Que te sientas en tu casa. Que tú sigas moviendo, haciendo milagros, abriendo caminos, bendiciéndonos. Y cúbrenos, Señor, guárdanos, protégenos de cualquier cosa que te pueda servir de estorbo. En el nombre de Jesús. Este salmo, mis hermanos, precioso. Es más que, hay razones por qué es un salmo precioso. En este salmo está encerrado una fórmula divina en que el Señor nos está diciendo, este es el secreto de una iglesia funcional. Sin esto que vamos a acabar de declarar, este salmo es mucho más que meramente, ¡ay, qué lindo! Sin esto, estamos sin la unción del Señor, estamos sin protección divina. Y sin eso, estamos fritos, hermanos. Todo lo que somos y todo lo que pretendemos ser depende de estas tres, si estas condiciones existen en la congregación León de Judá o no. Declara David a través del Espíritu Santo, mirad cuán bueno, ustedes conocen este salmo, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y bajó hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, digan allí,
Allí envía Jehová bendición. Allí envía Jehová vida eterna. Un poco acerca de este salmo. Yo he conocido este salmo casi toda mi vida. Hasta lo he cantado, usted también. El León de Judá. Somos medios hebreos aquí. Hasta en hebreo lo hemos cantado. Hine matovuna maim sheverakim gam yachad. Hine mato, en unidad, en unidad. La 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 la. ¿Sabe que Vanessa y Orlando no escribieron eso? Sí. Ellos no lo inventaron. Esto hace miles de años que en familias judías han estado cantando esto cada sabbat, cada sábado, cantado por la madre de la familia, por cierto. Después de prender las velas del sabbat, ella extiende sus manos. Es la costumbre en los hogares ortodoxos, y bendice a su familia con este salmo. Y un poco acerca de mi familia, nuestra familia, la familia de Marina y yo, y este salmo. Un par de semanas atrás, antes de las elecciones, ¿se acuerdan ustedes de las elecciones? Algo así. Aún antes de que la gente fueran a las urnas, leí este salmo como parte de una llamada de oración que tenemos todos los lunes con nuestra familia. O sea, la familia Miranda. La familia Miranda. Nosotros aquí en Boston, Nancy y Marina y este servidor, estamos aquí en la línea en Boston. Es algo precioso. Se los recomiendo a mis hermanos, especialmente en esta era de COVID-19. Tenemos una línea telefónica nosotros aquí en Boston, algunos en Nueva York, otros en Miami, 5:30 cada lunes, fielmente intercediendo como familia. Y la gente que integran esas llamadas representan una diversidad asombrosa, incluyendo una diversidad política. Gente que votaron por Trump, gente que votaron por Biden, una familia. Esas llamadas a veces son muy interesantes. Y sabe, esa semana, antes de las elecciones, era el lunes, ¿no? Y ya el próximo día eran las elecciones. En la llamada expresaban gran ansiedad, ambos campos. Compartían temores y ansiedades acerca de esta elección que se nos aproximaba. ¿Será la apertura de una guerra civil? ¿Habrá violencia en las calles? ¿Habrá hambre o escasez? Sepan algo, mis hermanos, pongan atención. Esto nos debe decir algo acerca de nuestros temores. Hasta aquí Dios nos ha guardado. No dejen que el diablo te inmovilice con temores y con su asombro. Pero mientras ellos comentaban, dando voces a sus temores, el Señor me dirigió a este salmo, a leerla. Y les hice esta promesa: familia, gane quien gane, seguiremos siendo familia. Gane quien gane, nos seguiremos amando y buscando. Gane quien gane, aquí estaremos el siguiente lunes, como cada lunes, orando e intercediendo los unos por los otros. Y así fue. Y amados, en esta tarde, en este púlpito, les hago la misma promesa a cada uno de ustedes.
amanecimos, vivimos en un país más dividido que nunca. Y cuidado que este país ha visto momentos de división. Pero uno de los momentos más divididos que nunca. Y todo señala que lo que nos espera en los próximos 4 años es aún más división. Aún más discordia entre vecinos, entre familiares y entre hermanos, familias en la fe. Pero aún así, les hago la misma promesa que le hice a mi familia. Inauguremos quien inauguremos, aquí, León de Judá, estaremos orando y buscando el rostro de Dios como familia. Inauguremos quien inauguremos, aquí estaremos como iglesia, disfrutando de nuestra hermandad y abriendo espacios para que el reino de Dios se manifieste en la tierra. Abre caminos, hace milagros, así como en el cielo, hasta que Cristo venga a buscarnos. Pero pastor, ¿cómo puede estar tan seguro? Porque esta es la promesa que Dios nos hace a través de este salmo. Esta es la promesa. El habitar en unidad es una prioridad divina. ¿Por qué? Este salmo nos dice, si nos comprometemos a habitar, a convivir, a compartir un mismo espacio, un mismo hogar. Y no estoy hablando del nuevo santuario o estos espacios, pero atrevernos a habitar los espacios de nuestras vidas. Atrevernos de entrar, de compenetrar nuestras vidas y nuestras experiencias, nuestras luchas, nuestros temores, nuestros quehaceres, quienes somos, entrar en esos lugares a pesar de lo que nos pueda dividir y a pesar de lo que pueda venir, y en armonía. ¿Qué quiere decir eso? En un mismo sentir, basado no en nuestros gustos o nuestro interés personal, sino en una armonía sometida a los principios del reino de Dios, donde Dios es soberano y donde nos perdonamos, nos sometemos uno al otro y nos preferimos los unos al otro. Si habitamos en armonía, en unidad, allí, dice el Señor, si logramos esa unidad, si logramos habitar en esa armonía, Él promete allí enviar su bendición. Allí Jehová enviaría su vida eterna. Los rabinos explican, es bueno que conozcamos el primer versículo de este salmo en su hebreo. Esa última palabra, Yahad, Gam Yahad, Yahad. Los rabinos explican que Yahad, la palabra traducida unidad o armonía, viene de Echad. Echad. La palabra uno en hebreo, como la declaración en Deuteronomio 6:4, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oh Israel, Jehová es uno. Jehová es uno y en Él no hay división. La frase a propósito, Gam Yahad, que cantamos ahí, Gam Yahad, eso aparece solo en un lugar en todas las escrituras, en este salmo. Gam Yahad, que se usa aquí, representa un nivel especial de armonía y unidad. Acuerdo a estos rabinos, representa un pueblo, si esto tiene sentido, unidos en unidad.
unidos intencionalmente y deliberadamente para guardar, proteger, fajarse con cualquiera que quiera intervenir con la unidad. La unidad. Una unidad que va más allá de lo conveniente. Representa una unidad en su humildad, en su devoción o su amor el uno por el otro. Unidos en su búsqueda del Señor y por el bien del rebaño. Y acuerdo a estos expertos, estos rabinos, lo que ellos dicen es que Dios a través de este salmo promete habitar en medio de un pueblo que habita, que se mantienen en la unidad. Otro salmo que declara que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. En más de una escritura, el Señor nos promete: si ustedes logran esto, allí yo estaré. Crearán unas condiciones en donde yo mismo, como Jehová, me sentiré cómodo en sus medios. No es que Él no esté en todo lugar, pero hay condiciones y hay lugares que abren la atmósfera para que Dios se luzca y que habite en libertad. Y eso es bueno, dice este salmo. Eso es delicioso, dice este salmo. ¿Sabe? Me encanta como en este salmo es como si Dios mismo lucha para describir lo bueno que es esto, lo delicioso que es esto. Los próximos 2 versículos abren con ese es como si Él mismo estuviera luchando para describirlo a nosotros, lo bueno que es esto, lo delicioso que es esto, lo importante que es esto. Y Él dice: si ustedes lograran esto, si logran habitar en una armonía que me honre, la primera promesa que nos hace es esto. Primero, derramaré mi unción sobre ustedes. Derramaré mi unción sobre ustedes. Esa imagen en el versículo 2 casi lo puedes oler, ¿verdad? El aceite sacerdotal cayendo sobre la cabeza del sacerdote, el sumo sacerdote Aarón, formando gotas en su barba, cayendo sobre sus hombros y luego cayendo de sus hombros hasta sus pies, cubriendo sus mantos sacerdotales y llenando el espacio con la fragancia de perfume. Aún en los atrios de afuera llegaba el olor de la fragancia del aceite ungido. ¿Qué representa esta imagen? Es el momento en que se aparta y se consagra el sacerdote para el servicio del Señor. Y tras esa imagen hay un papel, una participación del pueblo. Recuerda, rodeando el tabernáculo habían 12 tribus. Conocemos de la tribu de Judá. Judá tenía 11 hermanos, con sus conflictos y sus manías. Pero en ese momento los encontraban parados frente a sus tiendas con sus rostros fijos. Eso, gloria a Dios, gracias Malena. Sus rostros fijos sobre la gloria Shekinah de Dios, sobre la columna de fuego y la columna de nube, siguiendo esa columna, siguiendo esa presencia. Si se parara, allí nos paramos. Si se moviera, donde quiera que nos dirija esa presencia, allí iremos juntos. Y la idea es esta, que podemos tener tremendo tabernáculo, gloria a Dios,
por los espacios que el Señor nos ha regalado. Nos podemos vestir de sacerdote, pero la unción, el aceite, viene de arriba, viene de Dios. Moisés le suplicaba al Señor. Moisés le dijo, en un momento en que Moisés y Dios, como tantas, se tuvieron que fajar. Éxodo 33, Moisés le explica, sin tu presencia ni siquiera somos un pueblo. Dios le había dicho a Moisés, después que en verdad Israel se embarró, pero bien embarrado, con un acto feo de idolatría. Justamente mientras el Señor estaba entregándole la ley y el primer mandamiento era no tengas otro Dios enfrente de mí. Y el Señor le dijo a Moisés, mira, vamos a hacer algo. Yo no puedo ir con esta gente. Yo le voy a entregar la tierra prometida. Mi ángel irá delante de ustedes. Conquistarán la tierra, conquistarán las naciones que confronten, pero mi presencia se queda aquí. Porque temo que si yo voy con eso, esta gente no va a quedar, Moisés, ni uno vivo. Y Moisés le dijo, pero si es así, Dios, mátanos aquí. Sin tu presencia no queremos movernos de aquí. Preferimos morirnos en el desierto. Porque es tu presencia que nos hace un pueblo. Sobre un pueblo que se une, buscando su rostro, en anticipación de su presencia, el Señor derrama su unción. Derrama su unción para hacer milagros, para sobrepasar todo lo que el enemigo nos ponga en el camino. Si nos mantenemos en armonía, aquí el aceite de la unción de Dios jamás faltará. Es una fórmula divina que el Señor les pasó a sus discípulos. Esto no es meramente algo del Antiguo Testamento. A sus discípulos el Señor les prometió al final, antes de que Él ascendiese al cielo, les dijo, les viene unción, les viene poder. Pero para eso los tengo que ver unánimes. Para eso los tengo que ver unánimes en uno y el mismo espíritu. Donde estén unánimes en mi nombre, allí estaré. A pesar de sus diferencias. ¿De dónde viene esa promesa? La autoridad espiritual y la unción provienen de Gum Yahad. Proviene de la unidad. Mateo, exactamente, Mateo 18. El Señor ahí declara en el versículo 19, otra vez os digo. Otra vez quiere decir que el Señor lo dijo más de una vez. Si el Señor no está repitiendo algo una y otra vez, para algo es, mis hermanos. Con alguna urgencia el Señor no está repitiendo lo mismo. Y nos dijo, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera. ¿Por qué dos? Porque se requiere por lo menos dos para que estén de acuerdo. Mínimo. Y dice, aunque sean dos de ustedes que se pongan de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí estás. Aquí estás.
te podemos sentir. Pero Jesús no se lo hizo fácil a sus discípulos, ¿verdad? El Señor escogió 12 discípulos muy distintos, incluyendo entre ellos algunos que, si no estuvieran siguiendo a Cristo, literalmente se odiarían a muerte. En una forma muy literal. Entre ellos, Él escogió a Simón el Celote. ¿Sabe quién era él? Él buscaba sacar a Roma violentamente, si necesario. O sea, el hombre era un terrorista. Y luego, Él llama a Mateo, que colaboraba con los romanos, cobrando, era un vendepatria, en otras palabras, cobrando sus impuestos sobre los judíos. Estos dos, yo me imagino, Jesús era capaz de hacer estos dos roommates. Jesús era capaz de rentarle la misma habitación en el hotel. ¿Tú sabes cómo Él llamó a dos? Los llamó en dos para que ministren por las aldeas. No me sorprendería si Él hizo de Simón y Mateo un equipo. Ustedes dos, para donde sea, Jericó, Emaús, donde quiera. Ustedes dos. ¿Por qué haría Dios eso? ¿Por qué haría el Señor eso? ¿Sabes por qué? Creo para demostrarnos a nosotros, como esta gente, que ellos dejaron sus pasiones, tanto Simón como Mateo, sus pasiones por partidos y política, para seguir a Jesús. Para seguir a Jesús. Pero no sus principios o yo. Yo no sé de dónde se ha manifestado esta imagen de un Jesús inofensivo, neutral. No sé, esa imagen de Jesús no concuerda con Jesús de los evangelios, de las escrituras. Lo crucificaron. ¿A quiénes crucifican? No es por popular que lo crucificaron. Lo crucificaron porque el Señor, cuando hablaba verdades, las hablaba, ofendiendo tanto a los romanos como a los líderes judíos. Es más, en algunas ocasiones ofendiendo a todo el mundo. Si no me equivoco, no hay un pasaje en la palabra a donde Jesús predica un mensaje tan constante y tan pentecostal que la gente estaban echando un pie, y los discípulos asustados se le acercan a Jesús y dicen: Jesús, se nos van. Los diezmadores, la hermanita que no hacía empanadas, todo el mundo se nos va. Se ofendieron, Jesús. A ver cómo arreglamos esto. Jesús le dice, ¿qué le dijo Jesús? Algo más o menos como ustedes también. ¿Se quieren ustedes también? ¿Qué tú dirías de un predicador qué tú dirías en Facebook de un predicador que dijera algo así? Pero lo que dijo Pedro fue esto: Señor, ¿a dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde nos vamos a ir nosotros? ¿Para dónde? Si solo tú tienes palabras de vida, nadie habla con la misma autoridad que tienes tú. Aunque no nos caiga bien, aunque nos rete, aunque nos queme, queremos palabra de vida. Queremos estar cerca de ti. Queremos palabra de verdad. Porque allí envía Jehová su unción, su bendición. Es allí que Él envía su vida eterna. La unidad no es uniformidad. Sepan,
No confundamos la unidad con la uniformidad. En la uniformidad, donde todos son iguales y ven el mundo igual, no necesitas unidad. Donde gente de distintas lenguas, trasfondos, naciones y niveles de educación y económico se unen. A pesar de esas diferencias, se unen tras una misma visión. Como los 120 en el aposento alto, donde cayó la unción del Espíritu Santo sobre ellos, arropándolos en poder y haciendo un pueblo de quienes no eran pueblo, amándose, compartiendo sus casas, compartiendo su pan, conquistando el mundo, aun cuando los leones los deshacían en el Coliseo, estaban abrazados ellos. Y el mundo se fijó, y ese amor y esa unción conquistó el mundo y lo sigue conquistando. Sabrán que son mis discípulos por su amor. Y Él nos promete esa unción y ese amor también. Pero la segunda promesa es esta: a donde hay esa unidad, el Señor envía su unción. Pero también tendrán lo que necesitan, y aun los que se oponen a ustedes los bendecirán. Aun los que se oponen a ustedes los bendecirán. ¿De dónde saco yo eso? Ese es el mensaje tras esa segunda imagen: el rocío del Hermón cayendo sobre el monte de Sión. El rocío del Hermón cayendo sobre el monte de Sión, en el versículo 3. El Hermón, estamos hablando de dos montes. El Hermón es el monte más alto de toda la región de Israel. Y por su altura, aun si hay sequía por todo Israel, como el verano o como cuando deja de llover, las faldas del Hermón se cubren de humedad, nieve, lluvia y rocío. Pero también Hermón y Sión quedan en lados opuestos y distintos de Israel. El monte de Sión queda sobre el cual descansa el templo de Jerusalén, queda al sur. Y el Hermón queda al norte. Pero no solamente el hecho de que queda al norte, queda en la frontera con Siria, que desde la antigüedad ha sido una nación hostil a Israel. Y aún hoy constituye una amenaza. Hoy día, y nosotros que hemos tenido la bendición de ir al viaje de Israel, hemos ido a esa área y tenemos que pasar por un cordón de soldados israelíes y soldados de las Naciones Unidas, porque esa área hasta el sol de hoy sigue siendo un latente zona de combate. Pero dice el Señor aquí que al lograr la unidad en el Señor, el rocío que cubre al Hermón caerá, se transportará sobre el monte de Sión, proveyendo aún de esquinas hostil al pueblo de Dios agua, torrentes en tierra de ávida, una cosecha en el desierto. El que ha ido a Israel ha visto que el Señor literalmente ha cumplido esta palabra. Cosechas en el desierto, torrentes de agua en lugares áridos y de escasez. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, dice Proverbios, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Y Dios a través de esto nos dice: si logran la unidad, la armonía en la fe en el Señor, si logran habitar en armonía, Dios nos bendecirá, aún de fuentes que nos sorprenderán.
León de Judá, tenemos nada que temer si nos unimos tras Él, quien es la vida eterna. Un poco de historia aquí. Le voy a desglosar 20 años de la vida del León de Judá en 30 segundos. En el año 2000, cuando entró el presidente George W. Bush, tuvimos 8 años del presidente George W. Bush y esta iglesia creció y fue prosperado. Luego siguieron 8 años de Barack Obama y esta iglesia creció y fue prosperado. Luego siguieron 4 años bajo Donald S. Trump y esa iglesia creció y ha sido prosperado. Y suban quien suban, esa gente van a estar obligados a bendecirnos. No porque le estamos haciendo la carita linda, pero porque estamos parados en integridad, parados en la verdad. Somos imanes de la unción del Señor. Y el Señor nos prosperará, suba quien suba. Esa es su promesa. Si estamos dispuestos a pagar el precio. Y no es poca cosa este precio. El pastor ha estado predicando acerca de Efesios capítulo 4. ¿Se acuerdan del versículo 2 y 3, no? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, en agape, declara esa palabra, solícitos en igualdad, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo prefiero como eso se lee en la Nueva Versión Internacional, que dicen: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. En inglés, yo creo que es aún más claro: make every effort. Make every effort. Hagan todo dentro de su alcance para guardar la unidad en el Señor. Porque hay tanto en juego. Y en estos últimos momentos de este mensaje, yo les puedo testificar que esto no es para nada fácil para mí. No ha sido para nada fácil para mí. Muchos de ustedes ya conocen que no fui entrenado en un seminario. Y tal vez ya se están dando cuenta que no. No fui entrenado en un seminario, sino como abogado en la Escuela de Derechos. Y no solo como abogado, sino como fiscal. Y si eso fuera poco, no cualquier fiscal, pero un fiscal en las Cortes de Nueva York, que es un tanque de tiburones, a donde uno no sabía en quién confiar. Es como si estuvieran entrenando un asesino. Tuve que desarrollar en esa labor dones, si así decir, para excavar mentiras de la verdad. Entrevistando, digamos, un testigo, si detectaba una mentira, yo tenía un arsenal de cohetes y misiles. Next witness, Your Honor. 160 casos al año, 6 años. ¿Cómo algo así no te va a formar el carácter? Y traje esas malas mañas conmigo en mis maletas cuando vine a Boston. Ahora, sin duda,
también traje un llamado. Y mis hermanos, sepan, aquí no me estoy jactando. Ya van a ver, no es que me estoy jactando, más bien esto es una advertencia. Eso es una advertencia. ¿Tenía yo llamado? Sí. ¿Tenía dones? Traje dones. Hasta un nivel de liderazgo traje. Pero ese carácter que también traje, estaba saboteando mis relaciones, mi ministerio y, por cierto, mi matrimonio. Imagínese estar casado con alguien que te trata como un testigo hostil. Y así yo era. Yo puedo ver en esos 20 años, en cada trifulca que tuve, cada argumento, aún hoy te digo que la mayoría de las veces yo tenía la razón. Pero pastor, tenía la razón. Pero también yo tenía a mi alrededor una montaña de cadáveres, de relaciones que yo estaba acumulando. Lo que hacía con las manos, lo deshacía con los pies. Y sin entender qué me pasa. Yo tengo ¿por qué no estoy avanzando? No es por falta de dones, no es por falta de llamado. What's going on? Y un pastor amigo de la región, esto llegó al punto que él me invitó a desayunar. Y mientras yo me estaba comiendo mis huevos revueltos, él me dio este consejo. Samuel, puedes ganar un argumento y perder un hermano. Puedes ganar un argumento y perder un amigo. Nos advierte la palabra. Pablo mismo, que sabía 2 o 3 cosas acerca de esto, escribió: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo agape, ni no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Ese ruido, ¿de dónde salió? Si yo tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. No llego a ser nada. Esas palabras de ese pastor me trabajaron. Pero ¿qué hacer? Y por años, décadas, 10 años fácil, luché con esto a través de los años, con Dios y esta iglesia teniendo misericordia sobre mí, comenzando con el pastor Roberto. Comenzando con el pobre pastor Roberto. Denle tiempo. Pastor, él está rompiendo platos por donde quiera. Denle tiempo. ¿Saben, mis hermanos? En nuestros medios hay gente con dones. Hay gente con llamados. Pero todavía el Señor lo está limando. Todavía el Señor lo está perfeccionando. Denle tiempo, mis hermanos. Extiéndanos gracia. Extiéndanos misericordia. Bueno, pastor, yo nací así, con este carácter, quizás. Pero tiene entonces que nacer de nuevo. That's it. Ha llegado al lugar adecuado. Podemos aprender. Podemos
convertirnos en agentes de paz y armonía. Y mucho de lo que tuve que aprender está aquí, en Efesios 4. Miremos el versículo 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mis hermanos, para que no nos equivoquemos, sepan, esto tiene que ver con nuestro corazón. No malinterpreten esta palabra. Si usted se encuentra en un desacuerdo, en un riñe, es mejor que unas horas. ¿Sabe? Lo que no dice es, bueno, yo tengo sol, antes de que baje el sol le tengo que decir 2 o 3 cosas. Wrong. Desen un break por un tiempo. Lo que sí tiene que hacer antes que se ponga el sol es implorar al Señor: escudriña mi corazón. Ve si hay camino de maldad, ira, enojo, soberbia, un ego herido. Por más razón que tengas, ¿sabe por qué? No permitas que eso crezca raíces de amargura en su corazón. No quieres que se convierta su corazón en una pista de aterrizaje para Satanás. You don't want that. Luego el versículo 29 nos advierte: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No a usted. No es para que usted se satisfazca en decirle 2 o 3 cosas buen dicho a su hermano. Es para que su hermano o su hermana sea bendecido, para que la unidad en el cuerpo, en el vínculo del Señor se crezca a través de lo que el Señor lo que está saliendo de su boca. Y eso requiere escucharlo y afirmarlo. Y sobre todo, versículo 31: quítense de vosotros toda amargura, enojo e ira. Eso, amargura, enojo e ira, eso es lo que acontece en su corazón, esos primeros 3. Y tienes que luchar con eso y pedirle: Señor, saca toda ira, toda amargura, Señor, todo enojo. Y luego dice: quiten también toda gritería y maledicencia. Eso es algo que nos hacemos los unos a los otros. Con esa amargura y con ese enojo y esa ira produce la gritería. Y produce, Dios no lo quiera, maledicencia aquí. En el nombre de Jesús queremos, así como usamos antiséptico para protegernos de gérmenes en el aire, esto es mucho más tóxico que el COVID-19. La maledicencia puede contaminar todo el cuerpo de Cristo de una vez. Tenemos que contraerlo. Y ahí dice: y toda malicia. ¿Qué decir eso? Es permitir esa espiguita en tu corazón contra tu hermano. Darte el permiso y el gusto de asesinar su carácter. Y a propósito, el método favorito de asesinar el carácter de estos días es, bueno, lo tengo aquí, ¿verdad? Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. En 2 o 3 palabras haces una obra de malicia. ¿Sabe? Yo les voy a dar un consejo, y es el mismo consejo que les dan los expertos, la gente que inventaron a Facebook,
La gente que inventaron, ¿recuerdan ese documentario que el pastor recomendó? La gente que inventaron a Facebook y a Twitter y a WhatsApp, ellos recomiendan: borren sus cuentas. Los que lo crearon, borren sus. Ellos no permiten que sus propios hijos lo usen. Pastor, ¿en serio? Yeah. Ese es mi consejo. Es mejor llegar al cielo tuerto, sin un ojo y sin 2,000 likes en Facebook, que el Señor te venga y te dé un like. El único like que yo necesito es un like. Que Él me diga: buen siervo, fiel. Y dice: perdonándonos unos a otros. En el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros. No estamos aproximando a la 1, pero permíteme concluir con esto. Este versículo en particular, Pastor Samuel, ¿qué hiciste tú? Yo tengo la misma lucha. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hizo Dios contigo para poderte cambiar ese carácter? Este versículo me trabajó, me taladró, me sigue taladrando aún. A reconocer, esto fue una revelación clave para mí, a reconocer mis propias profundas imperfecciones. Todo lo que Dios me ha perdonado, todo lo que otros me han tenido que perdonar. Y mis hermanos, yo sé que esto es contra intuitivo. Nuestro instinto es defendernos, nuestro instinto es meter mano, nuestro instinto es hablar de razón, nuestro instinto es: si me dieron, dar. El Señor te dice: deja que yo te defienda. Mía es la venganza, la ira es mía. Y eso te da a ti mismo el espacio para que el Señor traslada en tu corazón el corazón del Padre. Y de momento te das cuenta, que tú puedes reconocer la gracia que Dios tuvo en ti, y a la vez eso me ha permitido ver la persona frente a mí. Solo después de eso fue que el Señor me hizo un pastor. Eso salió de eso. Me tuvo que quemar por unos buenos 10, 15 años. Y en ese momento el Señor me permitió ver la persona frente a mí como una persona que también Dios ama, y en quien también Él está obrando. Me permitió ver sus cadenas, su desesperación, su cárcel, su prisión, su necesidad de un Salvador. El Señor en una fiesta le dijo a uno ahí: el que se le ha perdonado poco, ama poco. Y una y otra vez en esta congregación, es más, mis hermanos, eso es, me vuela la tapa de los sesos que me encuentro aquí, hablando de estos últimos 20 años. No puedo creer que este tipo le esté predicando a ustedes acerca de la unidad y de amor. Pero es producto de un Dios decirme: Samuel, ámalo. Ámalo por mí. Ama a esa gente que te han herido, esa gente que te han faltado respeto, esa gente que te han levantado la mano. Ámalo.
esa gente fea, esos homeless que tienen dones preciosos, quienes yo he llamado para gloria. Ámalos, ámalos por mí, ámalos como te he amado. Si logramos eso, mis hermanos, esa capacidad, el Señor llenará este lugar de su gloria. Su unción será derramada. Pongámonos de pie. Su unción se derramará sobre este lugar como el óleo sobre la cabeza de Aarón, como el rocío que cubre el monte de Sión. La gente que rodea este lugar árido, este desierto alrededor de nosotros, oirán que hay algo que está sucediendo aquí, como que es como que si esa gente se amaran o algo así. Se sirven los unos a los otros, usan sus dones para edificar a su hermano, para que sean semejantes al Señor. Extiendan sus manos ante el Señor, pero esta vez están revelándolas y vaciándolas y diciendo: Señor, tú has visto estas manos, yo lo hago con ustedes. Las mismas manos que yo he levantado en alabanza, y a la vez manos que yo he levantado contra mi hermano. Gracias por tu gracia. Gracias por la misericordia que tú has mostrado sobre mí. Por la gracia que me tiene aquí, mi Dios. Perdóname y hazme un agente de amor, un agente de perdón. Espíritu Santo, con el cual estoy sellado para la redención, apodérate de mí, apodérate de mi mente, apodérate de mis actitudes, apodérate, Señor, de mis palabras, apodérate, Señor Santo, de mi tiempo inconsciente. Apodérate de este lugar que yo ocupo. Mis hermanos, si tú estás aquí, es porque tú no estás de más o yo. La congregación León de Judá, más todavía, el reino de Dios lo necesita aquí. No es de balde que tú estás aquí. El que está aquí porque eres precioso delante del Señor. El que está aquí por una invitación divina, porque hay algo que el Señor quiere hacer contigo y de ti. Deja que el Señor te trabaje. Deja que el Espíritu Santo te traslade a otro nivel de efectividad. Es porque te ama que te llama a amar. Tú estás aquí y queremos que te mantengas aquí, para que un día, Señor, la congregación León de Judá te entregue a Boston cuando tú vengas a buscarnos como una ofrenda de olor fragante.